Hola a todos, hoy vengo a traeros unos cuantos ejercicios muy sencillos de realizar para aquellos que tengáis que pasar mucho tiempo sentados, ya sea en casa o en la oficina. Cuando esto ocurra, lo mejor es ponernos un poquito de pie y lo primero que vamos a hacer es soltar un poco las piernas. Y es que las piernas, cuando están mucho tiempo sentado, la circulación no fluye correctamente. Soltamos primero una y luego la otra, intentando aflojar el tobillo, la rodilla y sin hacer fuerza en la propia pierna. Muy bien, muy suave. Después vamos a soltar las articulaciones de las muñecas, trabajando pequeñas espirales. Esto os viene muy bien también, sobre todo aquellos que estéis mucho tiempo con el ordenador, escribiendo y con el ratón. Tanto hacia adentro como hacia afuera puedo trabajar las espirales y es muy importante no llevar tensión mientras realizo la espiral. Después soltaremos aquí. Imagina que la mano está mojada de agua y quiero salpicar el agua hacia abajo. Tampoco mantengo tensión, dejo muy relajado. Esto me va a ayudar a que la sangre se impulse hasta las yemas de los dedos y mejore la circulación. Después nos vamos a ir al tren de los trapecios y los hombros con la cabeza. Para ello vamos a subir ascendiendo con los hombros y voy a dejar caer hacia adelante dibujando un pequeño círculo. Esto lo que va a producir es como si fuera un pequeño masaje. Luego cambio y lo hago al revés. Subo por adelante, abro hacia atrás y dejo caer suavemente retrayendo un poquito los hombros. Este masaje me va a ayudar a soltar en los trapecios, donde se produce mucha tensión cuando trabajo también con el ordenador. Por último, vamos a desbloquear un poquito el cuello también, haciendo unas pequeñas espirales, como veis aquí, que el propio peso de la cabeza me va a ayudar para ir llevando lentamente para no marearnos. Cuando trabajo un poquito a un lado, luego hago al otro, al revés. Y así voy masajeando y estimulando la musculatura del cuello y de la zona cervical, que circule la sangre. Muy bien, cuando ya hemos desbloqueado ahí todo un poquito, podéis añadirle, si tenéis un poquito más de tiempo, este último, soltando y vibrando, que solemos trabajar en las clases a diario, ¿verdad? Y es que cuando suelto aquí vibrando con un poquito de flexión en las rodillas, activo la sangre por todo el cuerpo, la circulación. Y puede ayudarme a aflojar tensión del vientre, de los hombros también, del cuello, de todo el cuerpo en general. Después de esto ya podemos volver a sentarnos y seguir con la tarea, pero con el cuerpo mucho más desbloqueado. Espero que os sirva a todos. Hasta la próxima.